Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Este es el primer video del módulo 3 que está relacionado a las bases de datos ambientales. Aquí vamos a abordar los temas conceptuales sobre los sistemas de información ambiental que son muy útiles para los planteamientos de problemas en sus trabajos finales de maestría. Igualmente, de los sistemas de información ambiental se puede sacar información que nos puede ahorrar tiempo o inclusive dinero, dado que aquí vamos a ver cómo se puede recuperar información de estos sistemas como monitoreos de calidad del aire o monitoreos y muestreos en aguas superficiales si hablamos en términos de calidad de agua. Así que este tema de bases de datos ambientales va a resultar muy útil. Aquí vamos a ver cómo evolucionan, con cuáles sistemas de información ambiental cuenta el país y una breve descripción para pasar a los videos siguientes donde vamos a seguir desarrollando estos temas. Este es un recurso educativo digital desarrollado para la asignatura, el Seminario 2 de la Maestría en Ingeniería Ambiental, el cual tiene como propósito entregar herramientas a los estudiantes sobre el manejo de información ambiental y que se familiaricen y conozcan estos sistemas de información que serán muy útiles para sus trabajos finales de maestría. Por lo tanto, este recurso educativo aborda esta temática que es de bastante relevancia para ustedes y sobre todo un tema muy actual porque ya el país va encaminado hacia la consolidación de bodegas y de bases de datos ambientales para consolidar toda la información que se levanta en el país respecto a este tema. En cuanto a la agenda y contenido de este video, se inicia con la evolución de los sistemas de información ambiental. Vamos a ver cómo las bases de datos ambientales surgieron en países como Canadá, también el origen en Colombia y cómo ha sido su evolución. Cuáles son los objetivos y estructuras de los sistemas de información ambiental. Eso es muy importante porque vamos a entender cuál es la misión, los componentes y la estructura que tiene un sistema de información ambiental y por tanto qué información podemos recuperar de allí, cómo podemos utilizarla, porque es muy importante saber en qué se enfocan y qué podemos esperar. Vamos a ver los sistemas de información nacional, es decir, los globales, los que maneja Colombia, que son muy importantes. Cada uno aborda, por ejemplo, la matriz agua o la matriz aire, inclusive fauna, flora, hay sistemas de información forestal. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a pasar el caso de los regionales. También, como hay un sistema nacional, las regiones, los departamentos tienen sus propios sistemas, lo que hace que se enriquezcan estos sistemas de información ambiental en forma importante y que la alimentación que hacen, por ejemplo, las corporaciones autónomas o las universidades sean muy relevantes para algunas regiones en particulares. En este caso nos vamos a concentrar en el SIMAC, que el SIMAC es el Sistema de Información Ambiental de Manizales y Caldas. Vamos a ver cómo opera, qué datos podemos extraer de allí. Así que los invito a ver este video muy detenidamente porque va a tener todos los conceptos básicos y una vez se han visto todos estos conceptos básicos procederemos a hacer ampliaciones y mirar cómo se manejan los datos ambientales ya en los videos 2 y en el video 3. Entonces, la evolución de los sistemas de información ambiental parten desde los años 60, que el país pionero en cuanto a sistemas de información ambiental propiamente dichos fue Canadá. Canadá en los años 60 empezó la recolección de la información en sistemas de información ambiental. El ser el pionero, los demás países empezaron a imitar este tipo de sistemas. Ya para 1972, la conferencia de Estocolmo mostró la necesidad de crear este tipo de sistemas a partir de experiencias previas, obviamente por el tema que los sistemas de información ambiental nos permite ver cómo va evolucionando, por ejemplo, algunas especies de fauna o de flora, o también cómo va cambiando la calidad del agua o del aire en un determinado espacio del territorio, bien sea local europeo o bien sea a nivel de América o alguna región del mundo.
Entonces, una vez en 1972 se crea esa conferencia de Estocolmo sobre el ambiente humano y la necesidad de los CIAs, en 1975 se crea el primer sistema de información, que es el Infoterra. Ese primer sistema de información ambiental, el Infoterra, simplemente canalizaba toda esa información dada a esas conferencias y esas experiencias previas de otros países, y surge como el primero. Ya para los años 80 y 90 siguieron evolucionando, y pues cada país empezó a apropiar sus propios sistemas de información ambiental. Principalmente ese desarrollo se dio en Europa y en Estados Unidos, y muy lentamente se dio en Latinoamérica. Ahorita vamos a ver el caso de Colombia. Entonces, ya en los años 90, particularmente en 98, ya la Unión Europea ajusta unas políticas sobre asuntos ambientales, en los cuales define que es necesario recopilar esa información y obviamente impulsa. Ya desde los años 70, con la conferencia de Estocolmo, ya estos sistemas se estaban incorporando, pero ya en el año 98 la Unión Europea le da un impulso a este tipo de sistemas. Ya sobre los años 2000, en el 2003 sale el decreto, que ese decreto garantiza los derechos y especialmente la información medioambiental a los ciudadanos y al común de la gente, y obliga a que esta información sea pública y obviamente veraz, y que debe ser suministrada por todos los estados. Entonces vemos que desde los años 60, por la creciente preocupación por el ambiente y el deterioro que se ha dado en las últimas décadas, pues surge la necesidad de crear esos sistemas de información para tener esas líneas base en la cual podamos comparar si hay un deterioro o una mejora en los ambientes o en los ecosistemas en los que nos estamos desenvolviendo nosotros o otras especies. Ya para Colombia vamos a ver cómo ha sido esa evolución. Nos vamos a remontar desde el año 1935, que no es propiamente los sistemas de información ambiental, pero sí surge el Instituto Geográfico Militar, que es el origen del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, en 1935, al crearse este Instituto Geográfico, pues es un punto de partida para que Colombia empiece a replantearse y a construir sus propias bases de datos sobre el territorio. Ya en los años 50 se crea formalmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que contiene algo de información ambiental de las regiones. Entonces ahí ya se dan los primeros pasos sobre la información ambiental del país. Ya en 1953 se crea el DANE, el Departamento Estadístico, que inicialmente almacenó también información ambiental. Eso era una tarea que se le había dado al DANE en el año 53, pero pues esa información ambiental eran algunos inventarios, pero no era propiamente un sistema de información ambiental nacional. En los años 60, propiamente en el año 68, se crea en Colombia el INDERAMA, que el INDERAMA pone en práctica las políticas ambientales de la época y promueve el desarrollo verde en Colombia, es decir, impulsa mucho más y pone de frente la necesidad de poner estas prácticas políticas en torno a la legislación ambiental que contaba en el país en ese momento. Pero no fue hasta 1974 en el cual se establece el primer sistema de información ambiental. En el año 74 ya se empiezan a hablar y se empiezan a abordar que los sistemas de información ambiental, pero pues el país tuvo un periodo de desarrollo en los 70, en los años 80, y fue hasta el año 93 y 94 donde surge la idea de plasmar esos sistemas de información a cargo de una organización que en este caso fue el IDEAM. El IDEAM se crea en el año 93 a partir de la cumbre que hubo en Río, y esa cumbre definió a los países latinoamericanos la necesidad de crear esos sistemas de información ambiental. Ya en 2001 es el punto de partida de Colombia. Es el punto de partida en el que se crea el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia. Ese sistema de información ambiental traza inicialmente las líneas base. Entonces vemos que Colombia sí ha tenido una evolución en sus sistemas de información ambiental respecto al mundo.
Nos hace falta obviamente más trabajo, más evolución, pero no estamos tan rezagados. Así que esa evolución de esos sistemas de información ambiental surgen también de esos años 60 y 70, donde se ponen en práctica las políticas, y obviamente ya sobre los años, sobre la política ambiental que se da en los años 90 y en los 2000 es cuando surgen ya propiamente dicho los sistemas de información ambiental. Pero como les mencionaba, en los años 70 que se dio la conferencia de Estocolmo y la necesidad de estos sistemas de información ambiental, vemos que muchos países, por ejemplo en el caso de Sudamérica, han incorporado estos sistemas. No solamente Colombia tiene ese tipo de información, países como Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia. Obviamente hay otros países pues que no están acá, pero también cuentan con sus sistemas de información ambiental, pero digamos que estos han sido los más relevantes para este lado del hemisferio sur. Entonces, en el caso de Centroamérica, México ha sido uno de los países que ha liderado estos sistemas de información ambiental, al igual que Nicaragua, Guatemala, pues por la diversidad que tienen estos países. Honduras, Panamá y El Salvador también han manejado estos sistemas de información ambiental. En el caso de Norteamérica, pues Estados Unidos y Canadá, les mostraba que Canadá fue uno de los países pioneros en los sistemas de información ambiental. Desde los años 60 pues tienen un desarrollo mucho más largo y de más trayectoria que lo que tenemos los países latinoamericanos. Europa, claramente Europa desde los años 70 se crean los sistemas de información ambiental regionales y ya después como comunidad europea. Pero también países asiáticos como Japón cuentan con sus propios sistemas de información ambiental, y Corea. Entonces vemos que esta dinámica de los sistemas de información ambiental no es una cosa ni local ni regional, sino que es una cosa global. A partir de esa necesidad de conocer esas líneas base que nos permita tener un punto de referencia en el que podamos decir si el medio ambiente o el ecosistema se está viendo afectado por las actividades antrópicas o no. Son temas, por ejemplo, tan relevantes como la calidad del aire, como la calidad del agua, que están implícitos en los sistemas de información ambiental, al igual que todos los inventarios de especies. Y no solamente se contempla la matriz, digamos, continental, sino también los mares. Vamos a ver que muchos de estos sistemas de información ambiental alrededor del mundo tienen información sobre los ecosistemas marítimos, que son vitales para la supervivencia de muchas especies, incluida la especie humana. En el caso de los países africanos, pues está un poco más relegado los sistemas de información ambiental, pero hay países que ya en África están dando esa transición, obviamente por las políticas mundiales sobre protección del medio ambiente. Así que vemos que estos sistemas de información ambiental son algo de relevancia a nivel mundial. Entonces, para entender el contexto colombiano de los sistemas de información ambiental, tenemos que empezar hablando del Sistema Nacional Ambiental. El Sistema Nacional Ambiental sale de la Ley 99 del año 93, en el cual se da un conjunto de orientaciones y normas sobre programas e instituciones que permitan y pongan en marcha los principios de conservación y los principios de las leyes ambientales hasta ese momento. Entonces ese Sistema Nacional Ambiental pues es casi que el punto de origen que nos permite al país formar esos sistemas de información ambiental. Entonces ese SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, tiene en cuenta qué aspectos, y nos vamos a ver que los sistemas de información ambiental, para que nos vayamos a confundir, toma algunos de esos aspectos que tiene el SINA. Entonces el SINA considera aspectos como cuáles, como la gestión y manejo de ecosistemas, que para la gestión y manejo de ecosistemas sabemos que, y entendemos por gestión, que es todo lo relacionado a conservación, mantenimiento, inventario. Entonces, para eso, pues dar esa gestión, lo mínimo que se requería era información, y esa información pues se consolida en un sistema de información ambiental. Entonces el SINA nos dice hay que hacer gestión y manejo de ecosistemas, también dice que hay que hacer prevención de desastres, y vemos cómo también ahí entran en juego los sistemas de información ambiental. ¿Por qué? Porque los sistemas de información ambiental nos van a permitir dar alertas tempranas a comunidades, porque se pueden, eso lo vamos a ver en el video número 2, se pueden hacer
predicciones a partir de una colección de datos, o se pueden hacer descripciones, es decir, si vamos bien o mejor en cuanto a conservación, o inclusive pues hay modelos que pueden dar una idea, una alerta a una comunidad que, digamos, un evento de precipitación puede llevar a crecidas de los ríos y por consecuencia avalanchas. Entonces esos sistemas de información ambiental permite eso, la prevención de desastres, que eso lo pide el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental. Igualmente hay algo muy importante que son las políticas internacionales. Sabemos que muchas de las políticas en cuestión de medio ambiente surgen a partir de algunas necesidades, y esas necesidades son identificadas a partir de información y datos que cuenta el país o el globo en general. Vemos, por ejemplo, cómo los datos sobre los gases de efecto invernadero pues han hecho que se tomen políticas a nivel mundial, por ejemplo, como el desuso de combustibles fósiles. Igualmente también que se ha propulsado a nivel internacional el uso de energías alternativas que no sean provenientes del petróleo para pues mitigar eso, pero todas esas políticas surgen finalmente de la información y de los cambios que se van observando, por lo cual es muy importante tener un punto de referencia que nos diga si vamos mejor o vamos peor. También la educación ambiental es un tema muy importante que toca el Sistema Nacional Ambiental, y esa educación ambiental pues se da en todos los niveles, desde escuela hasta universidad. También incentivos, restricciones y precios, porque pues sabemos que en los términos ambientales, inclusive una noticia que se dio hace poco, muchos de los recursos de los países se cuantifican por biodiversidad, por cantidad de, digamos, de reservas de agua o de otro tipo de cosas, que eso finalmente también nos aporta los sistemas de información ambiental. Pero ¿cuáles son esos actores que están dentro del sistema nacional? Pues eso es una cantidad de actores allí vinculados. Están los ministerios. Generalmente pensamos que solamente por ser ambiental pues va a estar a cargo el Ministerio de Ambiente, pero no, también lo va a integrar, y los actores que juegan ahí son las corporaciones autónomas regionales, las autoridades municipales, distritales, departamentales, también el gobierno. Hay actores de la sociedad civil, las personas hacemos parte de esas decisiones y políticas y sistemas nacionales ambientales, gremios de la producción, porque pues ellos también hacen parte de esos actores que son importantes para el sistema ambiental. Así que vemos que el sistema ambiental pues hace unos requerimientos, y para dar respuesta a esos requerimientos y a los actores que están involucrados ahí, pues se requieren de información, y esa información debe consolidarse en un punto, y por eso es que salen el SIAC, como lo vamos a ver a continuación. Entonces ya vimos cómo el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, hace unos requerimientos, y esos requerimientos pues se tiene que dar respuesta a ello, y para dar respuesta a ello surgen los Sistemas de Información Ambiental de Colombia, o SIAC. Ese Sistema de Información Ambiental de Colombia pues surge de esa necesidad de contar con información clara y concisa para la toma de decisiones, la educación y la participación social en términos ambientales, y eso SIAC pues va a abordar información respecto a las matrices de agua, biodiversidad, suelo y aire. O sea, no lo asocien únicamente a un tipo de matriz, no, engloba todas las matrices, y aquí vamos a ver que en agua van a ser aguas continentales e inclusive aguas marinas. Entonces, lo primero que se van a encargar el SIAC es el manejo de la información, es facilitar el acceso a la información ambiental del país, bien sea actores gubernamentales o actores civiles, porque la información tiene que ser de libre acceso. Eso quedó estipulado en acuerdos internacionales y también en la política colombiana sobre el medio ambiente. Igualmente, dentro de los puntos que toca un SIAC está que permite la generación y procesamiento de información, y al igual que divulgación y administración. Eso es muy importante porque la divulgación permite digamos, a las comunidades también tomar decisión respecto a su ambiente y a su entorno.
También el SIAC es una herramienta que permite la interrelación de la información ambiental, la económica y la sociocultural. Vemos que hay muchos actores, o sea, en términos ambientales hay actores civiles, gubernamentales, entonces en la medida que haya ese flujo de información, pues permite que cada uno de los actores pueda tomarla, y sobre eso les decía que está el sector productivo, está el sector civil, que somos todos nosotros, el sector gubernamental, entonces se pueden tomar decisiones o políticas o lo que se requiera a partir de esa información. Igualmente la difusión, que les decía, es muy importante porque la difusión constantemente se debe hacer sobre este sistema de información ambiental. Vemos que estos SIAC son patrocinados en su mayoría, casi todos por fondos públicos, entonces pues se debe a la divulgación para que las comunidades conozcan el estado actual de su entorno y de los ecosistemas en los que están haciendo obviamente parte. También permite responder las demandas de información en carácter local, regional, nacional e internacional, porque pues vemos que Colombia, por ejemplo, si hablamos en términos internacionales, están en políticas de conservación, entonces podemos dar respuesta a digamos, demandas de información en caso que lo requieran otros países en cuanto, por ejemplo, a la biodiversidad o al estado de algún recurso aquí en Colombia. Entonces eso SIAC nos permite dar respuesta a cualquier actor que lo demande. Vemos también que la evaluación y seguimiento, ustedes saben que cuando hay información se les puede hacer seguimiento, por ejemplo, a cómo va evolucionando la calidad del agua en una ciudad, o la calidad del aire, o cómo están los suelos, la flora y la fauna. Eso permite que se haga ese tipo de evaluación y de seguimiento. En cuanto a la evaluación y el seguimiento, vemos que los sistemas de información ambiental pues nos va a permitir hacer, digamos, y nos permite mirar cómo va evolucionando y cómo va cambiando, cómo se va alterando la dinámica de un ecosistema producto de las actividades antrópicas que podemos desarrollar y que desarrollamos los humanos sobre un territorio. Entonces, con lo que veíamos que nos aportaba y que nos exigía el Sistema Nacional Ambiental, a lo cual pretende dar respuesta el SIAC, debemos preguntarnos qué es propiamente un sistema de información ambiental. Entonces, un sistema de información ambiental, en el caso de Colombia, está definido como un conjunto integrado por diferentes actores, políticas. Veíamos que los actores están los ministerios, la población civil, el sistema productivo, las políticas, los procesos y tecnologías involucradas en la gestión de la información ambiental. Es todo esto, el objetivo de todos estos sistemas de información ambiental es permitir la generación de conocimiento. ¿A qué me refiero con la generación de conocimiento? Es decir, que nos permita determinar o patrones o, por ejemplo, hacer predicciones respecto a unas bases de datos que tengamos y un monitoreo continuo que se tenga sobre un determinado sistema, y eso con el fin de ¿qué? De generar decisiones, es decir, se pueden tomar decisiones de proteger o decisiones, por ejemplo, en cuanto a prevenir, y obviamente esto facilitará también en los procesos de educación y participación social. Las poblaciones podrán saber el estado actual de su territorio y de su ecosistema circundante, lo que claramente le da un valor muy importante a los sistemas de información ambiental, porque pues permite tanto al sistema gubernamental como a los actores civiles a acceder a la información, y la información es bastante valiosa al momento de tomar decisiones y al momento de documentarse sobre el estado actual de algún tipo de recurso en el que haya interés. Pero entonces, ¿cuál es la estructura de un sistema de información ambiental? En el caso del SIAC de Colombia, vemos que la estructura general tiene dos temas o dos componentes fundamentales, que son la naturaleza, que es el agua, el aire, la biodiversidad, el suelo, y obviamente los seres humanos, porque los seres humanos, pues al ser la especie dominante, su relación con la naturaleza es de relevancia,
y eso es una de las cosas que aborda un sistema de información ambiental. Entonces vemos que la interacción entre la naturaleza y el ser humano, pues están los ecosistemas y un ecosistema, y sobre ese tipo de ecosistemas se tiene que tener sistemas de información ambiental y sistemas de información para planificación y gestión ambiental, que es uno de los objetivos que veíamos que tiene el CIAC y de los cuales demanda el Sistema Nacional Ambiental de Colombia. Entonces vamos a ver que los sistemas de información ambiental en Colombia, en el país, vamos a tener principalmente dos. Vamos a tener el CIA, que es el Sistema de Información Ambiental, el cual se subdivide para conocer el estado o la presión que se está haciendo sobre el uso de los recursos naturales. En cuanto al estado, nos vamos a detener a hablar sobre todo qué es la oferta del recurso, cuáles recursos. Está, por ejemplo, el Sistema de Información de Biodiversidad, el SIP. Está el SIR-H, que es el Sistema de Información de Recurso Hídrico, todo esto asociado nuevamente al Estado. Está el SIAM, que son los Sistemas de Información Ambiental Marina. Les decía que no solamente están las aguas continentales, sino las aguas y los ecosistemas marítimos. Uno que es muy importante, sobre todo para los biólogos, que es el Sistema de Información Forestal, CENIF, que nos habla nuevamente del estado del componente forestal. Uno que ha tomado mucha fuerza, que es el CISAIRE, que es el Sistema de Información sobre Calidad del Aire. Ya sabemos que muchas ciudades como Medellín, como Bogotá, han estado en emergencias ambientales producto de la contaminación del aire. Digamos que es uno de los más jóvenes. Vamos a ver cómo este sistema y las resoluciones y decretos de donde sale son casi que de los últimos 5 años. Entonces la evolución de algunos de estos sistemas son relativamente jóvenes. Entonces, respecto a esos sistemas de información ambiental, vemos un componente que es la presión, que es el uso de los recursos. Entonces vamos a encontrar el SIR-J, que es el Sistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables. También vamos a ver el Sistema Nacional de Información de Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Esto por qué? Porque pues vemos que aquí hay otros actores involucrados, no solamente el componente ambiental, sino que hay otros actores. Igualmente, dentro del Sistema de Información Ambiental de Colombia se encuentran los sistemas de información de planificación y gestión ambiental, que estos pues al ser planificación y gestión dan respuesta a las exigencias que se estén dando sobre el medio ambiente. Para eso vamos a encontrar 3. Estos 3 son: 1, el sistema de gestión y seguimiento de metas del gobierno. El gobierno, pues al igual por las políticas internacionales y a los acuerdos que se hayan ajustado en el país, el gobierno tiene unas metas ambientales y hay un sistema que permite ver qué tanto se están cumpliendo. También está el sistema de información y planificación del ministerio. Pues saben que uno de los actores son los ministerios a nivel nacional, y esos ministerios también tienen sistemas de información de planificación y seguimiento, y también la ventanilla única de trámites ambientales está dentro de ese sistema de gestión. Pero todo esto corresponde al sistema nacional. Yo les decía que también hay un sistema regional, y en el caso de los sistemas regionales vamos a encontrar los SIAT, que son los sistemas de información territorial. ¿Qué es lo bueno de los sistemas de información territorial? Que estos sistemas de información van a áreas específicas, por ejemplo como la Amazonía y el Pacífico, que sabemos que son áreas que tienen alta biodiversidad y que son, en el caso digamos de algunas regiones y algunas partes de la Amazonía, son vírgenes. Entonces pues permite conocer el estado de esas regiones que son muy ricas en términos ambientales. También está el sistema de planificación y gestión ambiental de las corporaciones autónomas. Esto, ustedes saben que las corporaciones autónomas pues también tienen esa potestad de recopilar información, pero mucho más a nivel de región y a nivel departamental. Entonces vemos que no solamente el SIAC es un sistema de información ambiental nacional, sino que también están involucrados cada uno de los territorios, y vamos a ver a continuación todos los componentes que están involucrados allí. Esos componentes, por ejemplo, que se exige en un SIR-H, o que exige por ejemplo el CISAIRE. Vamos a empezar a desarrollar sobre todo los del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado nos muestra sobre qué tan bien o qué tan malo, como estamos en un punto, es como una fotografía.
Y eso es bastante importante para ustedes en el desarrollo de sus trabajos de maestría. Por lo tanto, vamos a profundizar sobre todo en estos 5. Los otros son más de gestión, que ustedes podrán obviamente abordarlos, pero en este momento el interés es conocer estos, en los cuales es muy importante porque ustedes podrán recuperar información muy valiosa para sus trabajos finales de maestría, conocer por ejemplo si quieren abordar un problema en específico, porque a través de estos sistemas de información ambiental se pueden identificar necesidades de algunas comunidades o de algunos ecosistemas o regiones que lo requieran, y eso puede ser un planteamiento adecuado para sus trabajos finales. Entonces, el primero de estos sistemas, de los 5 que veíamos que íbamos a abordar, están los sistemas de información del recurso hídrico. Esos sistemas de información del recurso hídrico pues van a dar respuesta a 4 aspectos fundamentales: a la oferta que hay sobre el recurso hídrico, la demanda, la calidad y la gestión. Entonces, en cuanto a la oferta hídrica del agua superficial se refiere a la cantidad de agua continental almacenada en el territorio superficial de Colombia, y eso está cuantificado en litros por segundo por kilómetro cuadrado. Esa oferta, sabemos por ejemplo los estudios nacionales del agua del ENA 2014 o el más reciente ENA 2018, vemos que esos estudios nacionales del agua pues dividieron la oferta hídrica en Colombia en las zonas hidrográficas. Sabemos que tenemos la región del Magdalena, Cauca, la región de la Amazonía, la Orinoquía, la región pacífica y la región norte, que es la región Caribe. Entonces sabemos que ahí se tiene un inventario de cuánta oferta tenemos. Igualmente ustedes saben que en la medida que está el territorio, no solamente está la oferta, sino la demanda que exigen las poblaciones y sobre todo las ciudades principales, que particularmente están sobre las cordilleras, la región andina, que corresponde, digamos, es una semejanza a la zona hidrográfica Magdalena-Cauca. Es una de las que tiene mayor demanda, pero no necesariamente la que tiene mayor oferta. Entonces la demanda corresponde a la cantidad de agua utilizada para los usuarios que la requieran, bien sea el sector productivo o el sector urbano, el sector obviamente doméstico. Entonces esa información de la demanda está consolidada, en el caso de Colombia a través de este sistema está consolidada por regiones y nuevamente por las regiones y las zonas hidrográficas. En cuanto a la calidad, este proceso también se ha dado, ya algunos, no todos, porque pues en esta información vamos un poco rezagados. En cuanto a calidad, hay ríos o cuencas hidrográficas que ya están en ordenamiento territorial, y ese ordenamiento territorial ha hecho que se empiece a reportar la calidad de algunas aguas superficiales, algunos ríos en particular. Vemos que por ejemplo para el caso de Manizales, en este momento el río Chinchiná está en proceso de ordenamiento, la cuenca del río Chinchiná. Entonces vemos que por ejemplo al estar el río Chinchiná, pues también va a estar la quebrada de Olivares, el río Huacaica, que son tributarios del Chinchiná, y que el Chinchiná finalmente tributa al río Cauca. Entonces esa información de calidad va a depender mucho de los ordenamientos que se estén dando sobre unos territorios en específico. Y sabemos, por ejemplo, que como el río Chinchiná está en ordenamiento, pues vamos a poder acceder a información sobre la calidad en determinados puntos. En cuanto a la gestión del recurso hídrico es bastante importante en Colombia, porque eso está muy de la mano con la idea de sostenibilidad. Es decir, cuando incorporamos el concepto de sostenibilidad al de gestión, nos referimos a que esa sostenibilidad indica que el recurso, bien sea agua u otro tipo suelo, debe ser perduradero en el tiempo. Entonces la gestión establece los objetivos y estrategias y metas de acción, es decir, qué se debe hacer para el manejo particular del recurso hídrico en el país. Entonces la gestión
va muy de la mano del recurso hídrico con la Política Nacional del Agua. Vemos que la Política Nacional del Agua trae unas exigencias como los planes de ordenamiento del recurso hídrico, los PORH, los planes de ordenamiento de cuenca, los PONCA, y a su vez esto lleva a otras exigencias como los planes municipales de saneamiento. Entonces, toda esa información que genera los sistemas de información ambiental pues se consolidan a través del CIRACHE. Ese CIRACHE, como los vamos a ver, inclusive hace parte de esta información que debe ser levantada a nivel nacional, los estudios nacionales del agua, el estudio nacional de 2014 y el más reciente 2018. Vemos que eso tiene un umbral de cada 4 años que se debe renovar ese estudio nacional. Entonces vamos a ver en los videos 2 y sobre todo en el video 3, que en el video 3 se va a ver cómo se pueden visualizar esa información en cuanto a oferta, en cuanto a demanda y en cuanto a calidad, que corresponden. Estos 3 ejes están englobados dentro de la gestión. Recordemos que la gestión ambiental responde, que es muy importante, no se debe dar como simplemente como algo administrativo, responde al qué hacer o cómo hacer. Entonces implica ordenamiento, planificación, y por eso es tan importante que toda esta información quede consolidada para finalmente canalizarse a través de la gestión. Entonces ya vimos el primer sistema de información, que es el CIRACHE, al recurso hídrico, pero les mencionaba que no solamente los sistemas de información están enfocados en agua, también están enfocados también en otras matrices como lo es aire. Para esto vemos que en Colombia se están haciendo inventarios de emisiones atmosféricas. Ojo, no vayan a confundir emisiones con inmisiones, son dos conceptos distintos. Uno se va a referir a la concentración en la fuente, otro ya en la atmósfera. Entonces vamos a ver que ese inventario de emisiones realizados principalmente en los centros urbanos de Colombia permiten tomar políticas y decisiones. Les doy un ejemplo. Los inventarios de emisiones han demostrado que en el país el 80% del PM2.5 producido viene de fuentes móviles. Entonces esto ha hecho que muchos centros urbanos hayan tomado decisiones como el pico y placa, o hayan el día sin vehículos particulares, que se promueve por ejemplo el transporte público o el uso de bicicleta. Entonces también a ese inventario de emisiones, que obviamente todo es consolidado en el CISAIRE, también se encuentra lo que siempre está englobado, digamos, dentro del sistema, es la calidad. Vemos que la OMS, la Organización Mundial para la Salud, ha hecho recomendaciones a la mayoría de los países sobre la importancia de tener un inventario de emisiones para garantizar una calidad que proteja obviamente la salud humana. Entonces vemos que Colombia, pues al empezar a generar ese inventario de emisiones, también ha emitido resoluciones como la 2254-2017, que permite establecer esos niveles máximos de contaminación permisible. Obviamente para conocer esos límites pues tienen que tomarse a partir también de información que fue levantada como la línea base, y obviamente siempre lo que se van a apuntar con estos sistemas nuevamente es a tomar políticas, a tomar decisiones de generación de conocimiento, porque la generación de conocimiento, por ejemplo, puede ser el estado actual de la calidad del aire en algunos centros urbanos de la ciudad. Igualmente también está el tema de gestión. Colombia ha tenido una larga y amplia tradición en materia de acciones contra la contaminación del aire. Pues sabemos que esta contaminación del aire, digamos, estas resoluciones vemos que es de 2017, la guía para el inventario es de 2018, pero el problema de contaminación del aire viene de décadas atrás, al igual que lo que pasaba con el recurso hídrico. El deterioro viene de años, de décadas. Entonces Colombia ha tenido una importancia, digamos, en el campo de toma de decisiones frente al control de contaminación, particularmente del aire. Sin embargo, vemos que algunos centros urbanos, a pesar de que se están haciendo esos inventarios y se está obviamente realizando gestión de la calidad del aire, pues siguen presentando problemas, como son las grandes urbes como Medellín y Bogotá. Pero pues esa gestión, para que se dé esa gestión apropiada, por ejemplo, en el manejo
de las fuentes móviles, que es una de las principales contaminantes en el país, pues tienen que venir, y esa toma de decisiones de los entes gubernamentales pues tiene que venir a partir de ¿qué? De datos e información, y todo eso está consolidado en el CISAIRE. Les dejo un dato que en el PONCA de Colombia está demostrado que una de las contaminaciones que más genera morbilidades en el país corresponde al aire. El aire contaminado pues genera muchas enfermedades cardiopulmonares que se ven reflejadas en muchos de los ciudadanos. Entonces vemos que para la gestión de un recurso como es el agua o como es el aire, pues se requiere información, y esa información parte de los inventarios de emisiones, que también va de la mano con las políticas de calidad, que en este caso están dados por la resolución. Entonces vemos cómo estos sistemas ayudan sobre todo al tema de sostenibilidad, perdurar en el tiempo un recurso que va a ser de vital para la supervivencia de las siguientes generaciones. Ahora vemos otro tipo de sistema, que es el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el SIB. El SIB es una iniciativa nacional de carácter colaborativo y que usa tecnología de punta con el propósito de brindar acceso libre de información sobre la biodiversidad del país. Sabemos que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, está dentro de los 5 países con más biodiversidad, valga la redundancia, por kilómetro cuadrado. Entonces era necesario estimar y cuantificar cuánta de esa biodiversidad y de qué forma está distribuida en el país, y para eso surge la necesidad de contener esta información en un sistema que es el SIB. Entonces el SIB, al igual como veíamos en los otros sistemas de información, particularmente el SIRH, que es el del recurso hídrico, tiene 4 elementos. En este caso, los ecosistemas de interés. Considera ecosistemas terrestres, insulares, marinos, costeros y acuáticos. Esos son los sistemas en los que va a estar enfocado el SIB. También el SIB le va a dar un manejo especial a algunos de estos ecosistemas, porque pues van a ser priorizados. Por ejemplo, pueden estar priorizados algunos marinos o terrestres. Entonces, en este caso, el manejo especial se dio para las reservas forestales protectoras o las que están protegidas, las reservas de la biosfera y los humedales de importancia internacional. Vemos que, por ejemplo, en cuestión de páramos, Colombia tiene la mayor cantidad de páramos en el mundo. Entonces, todas estas reservas que hay alrededor de Colombia, pues es el manejo especial que le están dando, sobre todo para identificar y tener información sobre la biodiversidad biológica del país. Entonces vemos que, por ejemplo, en cuanto a las especies, no solamente se va a cuantificar qué especies hay, sino las poblaciones. También, si en el caso que lo requieran algunas, van a necesitar programas de conservación, pero esos programas de conservación y el conocimiento para saber a cuáles especies y cuáles poblaciones hay que preservar, pues ahí surge de la información aportada por este sistema de biodiversidad, porque sin el sistema, sin conocer cuánto es la diversidad de Colombia, qué especies hay, qué comunidades o qué poblaciones, pues no podremos identificar cuáles deben ser priorizadas. Entonces, por eso es tan importante. Finalmente, todo converge nuevamente, al igual que los 2 sistemas que veíamos, el CISAIRE y el SIRH, en la gestión. El Ministerio de Ambiente lideró el proceso de participación de formulación de la Política Nacional de la Gestión Integral de la Biodiversidad y Ecosistemas. Entonces, esa política nacional, como veíamos que también hay política nacional del agua, también hay política para la biodiversidad, todo eso va encaminado hacia la protección, va encaminado hacia la preservación, también obviamente a tomar actuaciones si ya hay digamos, daños significativos, cómo se deben hacer esas actuaciones o cómo se van a prevenir que hayan daños futuros. Entonces, el SIB contiene estos 4 elementos, que es característico de los otros sistemas de información, y todo va encaminado hacia la gestión, y sobre todo la palabra clave aquí es la sostenibilidad.
Otro sistema que es de bastante importancia es el Sistema Nacional de Información Forestal, que recordemos está enmarcado dentro de esos 5 sistemas de información sobre el estado, es decir, la oferta y lo que hay actual sobre un recurso en específico. Entonces el CENIF, ese sistema, es una herramienta informática para el monitoreo de los bosques aquí en el país. Aquí la información se analiza sobre todo para procesar y conocer los ecosistemas boscosos que hay acá en Colombia. Entonces vemos que al igual este está muy relacionado con el sistema de información de biodiversidad, contempla los ecosistemas, y esos ecosistemas a los que aborda el CENIF son los ecosistemas de monitoreo forestal que permiten cuantificar la emisión y la absorción de gases de efecto invernadero. Pues sabemos que muchos de nuestros bosques y los árboles pues ayudan a absorber esos gases de efecto invernadero, así que este sistema de información forestal es vital, sobre todo para las personas que trabajan en términos de calidad del aire, porque pues aporta por ejemplo las poblaciones de árboles y de especies boscosas que hay alrededor, por ejemplo, de un centro urbano. Entonces, ¿qué tipos de ecosistemas están involucrados acá? Están los bosques, los ecosistemas costeros, el Amazonas también está aquí dentro del sistema de información forestal. Esto con miras a que al manejo de este recurso, vemos que en Colombia hay un sistema de protección, hay áreas protegidas que está reglamentado por el decreto 2372 de 2010. Esas áreas protegidas pues claramente permiten la protección forestal y de suelos zonificadas, y obviamente también por ordenamiento. Vemos que de la misma forma en que se hace un ordenamiento del recurso hídrico para permitir determinadas actividades sobre un suelo, y también hay un ordenamiento sobre el uso del suelo, también lo hay dependiendo, por ejemplo, de los sistemas boscosos alrededor que podrían impactarse, o si están protegidos, pues que se van a limitar ciertas actividades. Entonces esta información permite más claramente el manejo de ese tipo de recursos, y sobre todo el ordenamiento, cuáles son prioritarios. Entonces si hay alguno que es prioritario, pues obviamente sobre ese se va a tener mayor control. También el CENIF nos permite mirar las especies, el inventario de colecciones biológicas que hay alrededor de la biodiversidad, como vemos en el sistema, en el CIP. Aquí también, que también los sistemas forestales cuentan con una diversidad, y esa diversidad es necesario conocerla, y sobre todo porque es un patrimonio que requiere conservación. Entonces hay algunos enfoques, que es las especies, las poblaciones, la biodiversidad y la conservación, sobre todo la conservación de lo que está más amenazado. Y recordemos que al igual que los otros sistemas, todo va a repercutir en la gestión, y esa gestión, pues al igual que el CIP del Sistema de Información de Biodiversidad, ese sistema pues va a estar dentro de la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus ecosistemas. Entonces ahí está, y sobre todo es para tomar políticas, ese sistema de gestión es para tomar políticas sobre los bosques, los planes de desarrollo forestal, y lo que les mencionaba, la gestión no solamente se encarga es cuando ya ha habido un daño, sino también prevenirlo, o en su defecto pues ayudar a la restauración y recuperación de un área afectada. Entonces este sistema va muy ligado a los otros, en el caso por ejemplo que nos permite conocer y cuantificar cuánto de esos bosques hay para la absorción de gases de efecto invernadero. Entonces pues va muy de la mano con los estudios que se pueden realizar sobre calidad del aire, pero no solo eso, sino también va de la mano con otro tipo de sistema que es el CIP, porque también aborda sistemas de diversidad, y esos sistemas finalmente
todo converge hacia la gestión, a la gestión de la información forestal que tiene el país, sobre todo para la recuperación, que vemos que los bosques colombianos han sido muy afectados por las talas, por cultivos y por muchas veces ganadería extensiva que han afectado este tipo de recursos. Entonces, por lo tanto, es necesario conocer su estado y saber de qué manera se requiere la intervención de parte de las autoridades pertinentes. Entonces vamos a abordar ya de los sistemas de información. Vimos el CIRACHE, el CISAIRE, vimos el CIP, que es el Sistema de Información de Biodiversidad. Acabamos de ver el Sistema de Información Forestal y nos queda el último sobre este tipo de sistemas que están enmarcados en el Estado, como está el recurso, que es el CIAM. El CIAM es el Sistema de Información Ambiental Marina. Les decía que todos los CIAC, el CIAC de Colombia se mueven en todas las matrices: aire, suelo, aire y biodiversidad. Entonces, el CIAM tiene como objetivo desarrollar los instrumentos de acopio, análisis y gestión de la información ambiental y el uso de los recursos marinos y costeros de Colombia. Entonces, eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque Colombia cuenta con 472 hectáreas de ecosistemas marinos. En costeros estamos hablando que estamos alrededor de 767.000 hectáreas, y los ecosistemas acuáticos pues ni se diga, y pueden ver el dato que estamos alrededor de los 20 millones de hectáreas. Entonces, esos ecosistemas pues son prioritarios para Colombia porque pueden ver que son una muy buena cantidad. Estamos hablando ya de millones de hectáreas de sistemas marinos y costeros. Entonces, se requiere un manejo especial de esos sistemas dado la necesidad de conservación. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas también incluye las áreas marinas, que ayuda a cumplir los objetivos que tiene el país en cuanto a conservación. Veíamos que el SINA, el Sistema Nacional Ambiental, ese Sistema Nacional Ambiental iba también encaminado hacia la toma de políticas nacionales e internacionales, y una parte fundamental que era conservación, porque estamos hablando siempre en términos de sostenibilidad que va a quedar para las generaciones siguientes. Entonces, al igual que los otros sistemas que hemos visto, que contienen los 4 elementos que son ecosistema, manejo especial y especies, el CIAM permite identificar la dinámica de los sistemas biológicos y ecológicos marinos amenazados. Vemos que no solamente siempre pensamos que los sistemas amenazados principalmente están a nivel continental, pero no a nivel marino. Hay muchos sistemas amenazados. Los sistemas coralinos, por ejemplo, son vitales para las costas colombianas, y también se encuentran amenazados por las actividades, por ejemplo, de pesca excesiva, al igual que, por ejemplo, algunos tipos de productos que son vertidos, o especies también de peces que son introducidas a los sistemas coralinos. Entonces vemos que el tema de especies permite identificar las amenazas que hay. Y todo nuevamente va encaminado hacia la palabra que es la gestión. ¿Por qué? Porque la gestión nos va a permitir canalizar toda esta información hacia la toma de decisiones y hacia la generación de nuevo conocimiento para conocer los estados actuales. Entonces, también en este caso digamos, de la información marina y costera, también se encuentra la política nacional integral de la biodiversidad, que incluye los ecosistemas marinos. Veíamos que esa política pues servía para los el sistema forestal, pero también el sistema marino está dentro de esa misma política que veíamos anteriormente, y esos ecosistemas pues están ahí y requieren estudio, requieren consolidación de información que es canalizada por este CIAM, y obviamente pues todo esto es para dar cumplimiento a esa política nacional integral de la biodiversidad, que incluye la conservación, y por supuesto están allí los ecosistemas marinos, que son de vital importancia por la cantidad de recursos que cuenta el país. Pues sabemos que estamos bañados por 2 océanos, y tenemos una región muy importante, y tenemos un área muy importante en el Caribe colombiano. Entonces les hablaba anteriormente
anteriormente que los sistemas de información ambiental pues son de carácter nacional, pero también de carácter regional. En cuanto al carácter regional, vamos a ver el caso particular de Caldas, que es uno de los sistemas, junto con los del Valle de Aburrá en Medellín, que más se han trabajado a nivel Colombia. Entonces aquí nos vamos a enmarcar en el SIMAC, que es el Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental de Caldas. Este SIMAC pues es un sistema de información ambiental para el departamento de Caldas. Pues principalmente este sistema pues viene apoyado también por la Universidad Nacional Sede Manizales y obviamente las corporaciones, la Corporación Autónoma de Caldas, Grupo Caldas. Vemos que este SIMAC se va a enfatizar sobre todo en el área urbana de Manizales. Entonces, ¿qué sistemas va a contener el SIMAC? Porque recordemos que un sistema de información ambiental, eso lo vamos a ver más claramente en el video número 2, pues va a contener diferente cantidad de información. Entonces el sistema, por lo menos para Caldas hasta este momento, está distribuido de la siguiente forma: hay redes hidrometeorológicas, que estas nos permite ver y nos permite hacer un seguimiento a la atmósfera y su interacción con factores biofísicos y geográficos del departamento de Caldas. Así conocer también obviamente estas redes hidroclimatológicas. Ustedes saben, y ya algunos de ustedes obviamente pasaron por su curso de calidad del agua, y veíamos allí cómo digamos, las precipitaciones y todo, la escorrentía y los demás fenómenos asociados al ciclo del agua pues pueden afectar el comportamiento de ríos y quebradas. Pues estas redes hidrometeorológicas también se enfocan en eso, en conocer cómo algunos fenómenos naturales pues van a afectar el comportamiento de las aguas superficiales. También dentro del SIMAC hay una red de calidad del aire. Esta red de calidad del aire está principalmente desarrollada para Manizales, y este sistema de monitoreo permite determinar las concentraciones en el aire de algunos contaminantes principales. Les mencionaba a ustedes que hay una resolución que fija los criterios de calidad del aire. Entonces para los centros urbanos, entonces esos criterios van a ser muy importantes, sobre todo por las variables que se van a analizar para el caso de Manizales, porque pues obviamente las variables parten de lo que nos está exigiendo la legislación para un centro como una ciudad intermedia como lo es la capital caldense. Entonces también por encontrarnos principalmente Manizales en un sistema montañoso volcánico, pues sabemos que somos muy vulnerables a procesos sísmicos, por lo cual el SIMAC también tiene una red alrededor de Manizales, el cual estudia esos eventos sísmicos de la siguiente forma. Alrededor de la ciudad pues sabemos que hay diferentes tipos de construcciones que se pueden ver más o menos afectadas dependiendo del tipo de sismo que se dé. Entonces esa red sísmica permite cuantificar cuál fue la magnitud del movimiento y predecir cómo podría afectar en determinadas zonas de la ciudad, cómo podría afectar algunos edificios, y eventualmente pues eso llevaría a la toma de decisiones y a hacer un mapeo sobre el riesgo que se tiene acá en la ciudad. También hay un sistema de red de aguas subterráneas, sobre todo para conocer fenómenos de infiltración de aguas subterráneas y niveles freáticos. Eso es bastante importante, por lo menos en el caso de algunas zonas de Manizales que están construidas digamos sobre canalizaciones de quebradas. Entonces ese monitoreo de redes de aguas subterráneas también lo cuenta. Entonces ustedes ven acá que por ejemplo para el departamento principalmente está concentrada la información en la urbe más grande, que es en Manizales, pero también vamos a verlo en el video número 3, hay redes hidrometeorológicas en todo el departamento que nos dan información sobre el estado, por ejemplo, de algunos procesos y el monitoreo de la atmósfera, y obviamente pues la interacción que se tiene con los cuerpos de aguas superficiales. Tenemos adelantos muy importantes en la red de calidad de aire de la ciudad. Eso lo vamos a ver en el tercer video, y sobre todo vamos a ver la red sísmica. A continuación les voy a presentar cuáles son esas
cuántas variables, con qué frecuencia, porque eso va a ser muy importante. Es muy importante saber cuántas variables tiene un sistema de información ambiental y sobre todo el periodo de tiempo que se determina, porque eso nos va a fijar el volumen y la forma en que se deben tratar los datos. Así que esto más lo vamos a ampliar en el video número 2. Entonces, hablando del CIMAC, vemos que hay variables que se monitorean y esto es vital, conocer qué variables y nuevamente con qué frecuencia, sobre todo para el tema que vamos a ver en el video número 2. Entonces vemos que las redes hidrometeorológicas del departamento de Caldas, la mayoría de sus variables son medidas cada 5 minutos, a eso le vamos a llamar 5 minutal. Dentro de esas variables va a estar la precipitación, la temperatura, la velocidad del viento, dirección, humedad relativa, radiación solar, evaporación, nivel y caudal. Entonces es muy importante conocer qué variables se van a medir, para la cual red, cuáles son las unidades y con qué tiempo, porque pues eso nos va a hablar del volumen de datos. Entonces para el caso de Caldas, estas se van a medir, ojo, no es que esto se mide en todas las estaciones. En algunas de ellas, principalmente en Manizales, se miden estas variables, pero en otras pues se pueden omitir algunas. Es decir, no hay una uniformidad para todas las estaciones. En el caso del sistema de calidad del aire, pues les mencionaba la resolución de 2017 del Ministerio de Ambiente, la resolución 2254, pues que fijaba algunos criterios y algunos contaminantes que se debían medir. Entonces, en este caso, para Manizales, por ejemplo, en algunas estaciones se mide PM10, PM2.5, SO2, ozono, O3 y también CO. Entonces, vemos que en este caso, por ejemplo, esas mediciones en la red de calidad del aire se hacen para mirar si se sobrepasan o no esos niveles máximos permisibles que nos va a permitir tomar, por ejemplo, algunas políticas o algunas decisiones frente al estado que se dé de la calidad del aire en alguna zona de la ciudad. Por ejemplo, vemos que en Manizales, en el centro de la ciudad, pueden transitar algunos, por ejemplo, colectivos, algunos buses que funcionan con gas natural vehicular. Entonces eso es para que esas políticas surgieron de esas mediciones y que algunas veces se superaron algunos puntos de la ciudad. También vemos que aquí en Manizales se han tomado, por ejemplo, medidas de pico y placa, y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque pues sabemos que esas concentraciones pues van a tener un límite, bien sea anual o por 24 horas. Entonces, para no sobrepasar esos límites hay que tomar decisiones y eso se hace sobre la información que haya. Y recordemos, en este caso, por ejemplo, esta información a nivel nacional está consolidada en el CISAIRE. En cuanto a las redes sismológicas, vemos que la variable es la aceleración. Aquí está la foto del equipo del acelerógrafo que nos permite cuantificar la aceleración de un evento, por ejemplo, y la transmisión. Yo algo que no les he mencionado hasta ahora es lo importante de las transmisiones. Muchas de estas redes hacen transmisión remota. Es decir, las redes van reportando a la central, que muchas veces la central está, en el caso en el IDEA, que es en la Universidad Nacional, en el campus Palo Grande, es transmitida desde las estaciones hasta ahí, que es el punto de acopio. De todos los datos. En otros casos, por ejemplo, la información tiene que ser a través de USB o en su defecto por internet. También por internet puede viajar y llegar la información a la central, que en este caso sucede para el caso de Manizales. Esta red sismológica es bastante importante, sobre todo porque le permite, por ejemplo, a las autoridades tomar decisiones frente a un evento sísmico, cuáles son las áreas prioritarias o que se pudieran ver afectadas, y desplegar, digamos, la mayor cantidad de personal a intervenir esas áreas que pudieron haber estado mucho más afectadas tras un evento. Entonces, la red de aguas subterráneas también miden el nivel freático, el nivel del agua. El equipo es un featímetro y en este caso la única forma de recuperar la información es por USB. Entonces vemos que en algunas redes
la transferencia de información es de forma remota, llega a una central, en otros casos es necesario desplazarse hasta el punto donde está la red y tomar el dato. Entonces esto es muy importante, nuevamente conocer qué tipo de variables se miden, cuál es la frecuencia con la que se mide, cómo se van a determinar, porque vamos a ver que eso va a afectar el volumen de datos, y de la forma en que tengamos un volumen de datos pues vamos a tener que utilizar software especializado, porque van a ser millones de datos en un mes o en un año o en una década. Entonces el manejo de esa información es vital, porque nada nos va a servir recuperar esta información o de todos los sistemas que veíamos, el sistema de información forestal, el biológico, si no hacemos el sistema, por ejemplo el CISAIRE o el CIRH. No sirve levantar la información si no es adecuadamente procesada, porque no se va a cumplir los objetivos, que es la toma de decisiones y generación de conocimiento. Entonces eso es lo que vamos a abordar en el segundo video. Entonces los invito para que vean ese segundo video y se enteren cómo es el manejo de ese volumen de datos, porque no solamente recopilar, sino procesar los datos y generar lo que veíamos, que es la divulgación. Entonces de eso nos vamos a encargar en el video número 2 y también en el video número 3, así que los invito a ver esos videos y que conozcan estos sistemas de información nacionales y obviamente este regional. También los insto a que revisen en el caso del Valle de Aburrá dónde están los otros sistemas de monitoreo regionales, que son unos, creo que los más avanzados del país. Estas son algunas referencias utilizadas para este trabajo. Aquí pueden encontrar información adicional. Vamos a ver en el video número 3 cómo utilizar las herramientas que tiene el IDEAM, que recordemos el IDEAM es el que canaliza la mayoría de estos sistemas de información ambiental. Vemos que desde los años 90 pues al IDEAM le otorgaron esa misión, así que esto los vamos a ver más a profundidad en el video número 3, pero los llamo a que revisen esta referencia, las resoluciones y sobre todo la información que hay sobre los sistemas de información de Colombia. Estas son otras referencias que les pueden ayudar a complementar esta información. Este video pues tiene información muy resumida, por lo cual para más detalle hay que revisar las páginas, y en especial la página del IDEAM. Entonces este fue el primer video del módulo 3, que es el último módulo de los recursos educativos digitales. Este recurso educativo digital fue desarrollado para el curso del seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental, para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus propuestas de trabajos finales de maestría.